Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Hoy con mucha alegría, por una parte, iniciamos su programa, Hablemos de Biblia y de espiritualidad. Le digo por una parte porque por otra, ya saben, estamos viviendo todavía, ¿no? Esta pena, ¿no? De la muerte de nuestro querido pontífice, nuestro querido Papa Francisco. Y hoy precisamente debido a esta situación vamos a compartir de una manera muy diferente este programa, ya no con un tema de formación específico como solemos hacerlo, sino que vamos a compartir con un querido, muy querido compañero jesuita que está precisamente allá en Roma, preparándose más todavía, él es sacerdote ya, y que nos va a compartir un poco lo que va pasando en Roma, todo lo que se espera y sobre todo su experiencia de todo este acontecimiento. Por eso le damos la bienvenida a mi querido amigo y hermano Raúl. Raúl, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí se vive con una mezcla, yo diría que de tristeza por Sí. la partida del Papa Francisco y de agradecimiento por su vida. Así que esas son al menos personalmente, los Sí, dos colores que tiñen el paisaje en estos momentos. claro que sí. El Papa Francisco cuando fue nombrado Papa, ¿no? Él dijo que habían ido al fin del mundo a buscar un Papa, algo así, ¿no? Ujú. Parafraseándole. Y verdaderamente que esto, bueno, desde Roma para América Latina puede ser visto así, para nosotros los latinoamericanos y caribeños es al contrario, es venir aquí donde estamos, ¿no? Esto ha sido también algo muy especial, no porque un papa, bueno, de tan lejos, pero sin embargo hizo un trabajo bueno, que a uno le cuesta como despedirlo, ¿no? En ese sentido. Pero Raúl, conociéndote un poquito más, ¿quién eres tú? Ya tu acento como que te delata, ese acento medio cubano, ¿no? ¿Quién eres tú, Raúl? Yo soy, sí, 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 yo soy cubano, sacerdote jesuita de la provincia del Caribe, igual que el padre Aquiles, así que pertenecemos a la misma provincia. Y mis primeros 4 años de formación en la Compañía de Jesús del 2009 al 2013 los hice en República Dominicana. Así que una parte también ahí conviví en la zona de la frontera. Así es, te tuvimos por aquí. Raúl, ¿qué tú haces en Roma? Yo estudio en Roma y trabajo. Estudio el doctorado en teología dogmática en la Universidad de los Jesuitas en Roma, que se llama la Universidad Gregoriana. Y Sí. trabajo en una comunidad jesuita que se llama el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, encargado desde hace más de 150 años de formar sacerdotes diocesanos Ok. de América Latina en Roma. Este colegio está confiado a la Compañía de Jesús y yo soy parte del grupo de jesuitas que coordinamos, que dirigimos este colegio
entre los cuales hay muchísimos sacerdotes dominicanos de muchas diócesis Así de es. República Dominicana. Eso te iba a decir, colegio, pero aquí colegio es estudiantes, ¿no? De secundaria, bachillerato y todo Sí, eso, pero el colegio al que te es refieres es un colegio diferente. especial. Es diferente como el concepto de colegio aquí en Roma. Colegios son residencias sacerdotales. O sea, los sacerdotes que estudian, que estudiamos aquí en Roma, vivimos en comunidades, que sería un poco el equivalente a los seminarios en Exacto. nuestros países. Y aquí hacemos la vida comunitaria, la formación espiritual, formación comunitaria, formación pastoral y vamos a estudiar a las distintas universidades que hay en Roma donde recibimos la formación académica. Ok, excelente, excelente. O sea que te sigues preparando como sacerdote y bueno, para dar más todavía de lo que la misma iglesia te pide y que tú desde tu vocación también quieras dar. Ujú. Raúl, entrando un poco ya en el punto, ¿no? En el tema, ¿qué significa para la iglesia la muerte de un papa a nivel así general? Mira, el Papa tiene como dos funciones fundamentales, ¿no? Sí, Y en primer lugar, el Papa es el obispo de Roma, el obispo de esta ciudad, de esta diócesis. exacto, A diferencia de todos los lugares del mundo, cuando aquí en la misa pedimos por nuestro obispo, nosotros decimos por nuestro obispo Francisco, decíamos por nuestro obispo Francisco. claro, Sí, el Papa es, en primer lugar, el obispo de Roma. Entonces, que muera el Papa es que muera el obispo de esta iglesia local y por lo tanto todo lo que conlleva cuando una iglesia pierde a su obispo, todo el sentimiento, toda la tristeza y también un poco las circunstancias de poner un poco las cosas en pausa pastoralmente hablando sí, hasta que tengamos un nuevo obispo. Eso es localmente a nivel de Roma, pero el Papa también porque es obispo de Roma, es, digamos, el pastor de la Iglesia Universal. No es claro. que es el obispo de todo el mundo, porque Ujú. cada diócesis tiene su propio obispo, Sí, pero es aquel que es como el centro de la unidad, el que mantiene, el que tiene un encargo especial de mantener unida la Iglesia a través de la unidad de los distintos obispos, de la unidad de las distintas conferencias episcopales. Entonces, en ese sentido, la muerte del obispo de Roma es la pérdida del pastor de la Iglesia de la Universal, aquel que sucede al apóstol Pedro para recordarnos exacto. el mensaje. Exactamente. Ok, excelente. Raúl, ¿y cuál es el ambiente que ahora mismo se está viviendo, ¿no? En Roma y específicamente en el Vaticano, según lo que tú ves, ¿no? Estando allá. Sí. Mira, yo pude ir ayer al Vaticano, pude estar presente en la ceremonia de traslado de los restos del Papa Francisco de la casa de Santa Marta hasta la Basílica Sí, de San Eh, y fue increíble para mí, o sea, fue muy emocionante. Primero, participar estar presente en ese momento, ver sí, esta gran procesión de los cardenales que están presentes en Roma, que van llegando poco a poco, obispos, sacerdotes. eh, el féretro del Papa Francisco y después una multitud increíble de pueblos, sacerdotes, claro. religiosas, laicos, iban detrás del féretro del Papa Francisco. O sea, esa primera, esa última procesión del Papa Francisco por la Plaza de San Pedro. Ujú. Y después tuvimos que esperar más o menos una hora hasta que abrieran la Basílica de San Pedro para que permitieran la entrada de personas Ya, y era verdaderamente impresionante los miles y miles de personas que están todavía caminando para ver al Papa Francisco, el silencio cuando entramos a la basílica y miles de personas. Fíjate que ayer la basílica en un primer momento se iba a dejar abierta hasta las 12 de la noche. La basílica normalmente se cierra como todas las iglesias 7 8 de la noche. sí. Es que cuando oscurece aquí en Roma, pero iba a dejar abierta la basílica hasta las 12 de la noche para que los fieles pudieran entrar. Ujú. Pero no pudieron cerrar la basílica porque había tanta gente que Wow, tuvieron que abrirla hasta las 5:30 de la mañana de hoy. O wow. sea, la cerraron a las 5:30 para organizar y a las 7 volvió a abrir la basílica.
Y en todo este tiempo, la gente hace colas de 3, 4 horas para poder entrar a la basílica y son miles y miles de personas que pasan en silencio frente al Papa Francisco. Wow, increíble. O sea que esto, como decimos acá, pica y se extiende porque no va a parar la gente, yo creo, y me imagino, ¿no? Hasta que sea ya la sepultura, ¿no? Que va a Va a ser, ser, sí, la perdón. gente puede pasar, el pueblo puede pasar hasta mañana a las 8 de la noche. Ok. Mañana a las 8 de la noche va a haber otra ceremonia donde se va a cerrar el ataúd del Papa Francisco y el sábado a las 10 de la mañana va a ser la misa en la Plaza de San Pedro de Ujú. funeral del Papa Francisco y seguido a la misa del funeral del Papa Francisco va a ser su entierro privado en la Basílica de Santa María la Mayor, que es otra basílica distinta a la de San Pedro, donde el Papa pidió que lo enterraran al lado de la Virgen. Exacto. Eso es otra cosa, Raúl, porque el Papa Francisco en su testamento, que aquí ha sido muy conocido, ¿no? Se ha hablado mucho de eso. Él cambió muchas de las cosas que normalmente un papa, cuando muere, se le hace, ¿no? En su funeral y todo eso. ¿Qué ha significado para la misma iglesia, ¿no? Y allá en Roma, esto, o sea, porque, bueno, se ha aceptado por lo que yo veo, parece que sí se va a hacer todo así, pero ¿qué significó el recibir, ¿no? Este deseo del Papa de una manera como tan simple, que habla mucho de lo que él fue también, ¿no? Pero de una manera así como tan, incluso anónima, me atrevería yo a decir, porque un Papa, imagínate, sin embargo, él, todo tan sencillo, ¿no? Nosotros que somos jesuitas, nos recuerda mucho la muerte de San Ignacio, que Sí, también fue aquí en Roma, sí, ¿sí? Cuando Ignacio murió el 31 de julio de 1556 murió solo. Nadie se daba cuenta que Ignacio se estaba muriendo. Él le pidió al enfermero, al hermano enfermero, le dijo que por favor buscara un sacerdote que se estaba muriendo. Y el hermano enfermero no le creía y le decía, bueno, tranquilo, hay otros que están peores que tú, otros enfermos, déjame atenderlo. Ignacio dijo, sí, yo quiero ir a atenderlo. Sí, por favor, ve a atenderlo. Y cuando el enfermero volvió donde estaba Ignacio, Ignacio estaba agonizando. Así, discretamente, también es como se ha ido el exacto. Papa Francisco. El Papa Francisco salió el domingo a la Plaza de San Pedro, o sea, se veía evidentemente débil y le costaba hablar, como le ha costado hablar después que salió del hospital estos días, Sí, pero pudo dar la bendición, pudo montarse en el papamóvil y recorrer la Plaza de San Pedro y saludar a las miles de personas que estaban ahí para la misa del día de Pascua, ujú. de resurrección. Y al otro día por la mañana, prácticamente sin previo aviso, Falleció. murió. Así fue. Es Entonces, sus funerales también él ha pedido que sean un poco así, que ha simplificado mucho, como quiera que sea. Es impresionante, o sea, no pasa desapercibido, ujú. porque imagínate tú, o sea, imagínate una fila de 2 kilómetros de personas, no una fila india, decimos en Cuba, de uno detrás de otro, sino de 10 y 10 Sí, personas. O sea, imagínate la gente, se siente que en Roma pasa algo distinto, sí, no, sí, no es igual, no es igual. Los carteles lumínicos dicen adiós al Papa Francisco, adiós a nuestro obispo, adiós al Santo Padre. Incluso claro. la ciudad ha cambiado porque las rutas de buses tienen que desviarse porque están preparando ya todo para el funeral y para el Claro. cónclave. No, y me Ujú. imagino todo el movimiento también, porque muchos jefes de estados también, reyes, reinas, van a esto, ¿no? Y entonces Sí, toda la seguridad, me imagino, pero la organización y todo esto también afecta a todo Roma, ¿no? claro, 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 así es. Ujú. Es fuerte todo lo que se está viviendo. Como tú dices, a pesar de que puede sonar contradictorio, pero es muy emocionante también todo esto. Pero tenemos que tener en cuenta, el cristiano, la cristiana, celebramos también la vida. Y esta es una manera también de celebrar, recordar, ¿no? Para ejemplo, para testimonio, la vida de Francisco. Me imagino que la emoción es también esto, ¿no? Recordar todo lo que este hombre tan extraordinario, ¿no? Hizo para nuestra iglesia, cómo se les reconoce
de todas partes, incluso no creyentes, ¿no? Sin embargo, es una vida que también se celebra y se agradece. En esto yo siento que también estamos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, o sea, otra cosa providencial que ha sucedido es que Francisco murió el lunes de la octava de Pascua. Exacto. Para nosotros, estos 8 días de Pascua, litúrgicamente hablando, es como si es la prolongación de la vigilia pascual, de la resurrección Claro. del Señor. De hecho, en estos 8 días, en las misas se canta el Gloria, se reza el Credo y Sí, se dice en este día glorioso de la resurrección de Jesús en su propia carne. O exacto. sea, por eso las lecturas, la liturgia nos hablan de cómo los discípulos pasan de la tristeza y del miedo a la alegría. Así ¿Sí? es. Y en ese contexto estamos viviendo la despedida del Papa Francisco, o sea, Ujú. y él en su testamento lo dice, o sea, yo espero, yo quiero que me entierren en Santa María la Mayor, donde yo voy a esperar la resurrección de los muertos. O sea, esa gran verdad de, o sea, nuestra fe, la fe que confesamos en el credo, que la muerte no es el final, que Dios es un Dios de vida, que Dios nos llama a la vida y que vamos a resucitar todos juntos para celebrar el gran banquete del reino de Dios. Y que Exactamente. ya estamos que el Papa esté en la presencia de Dios y rezamos para que el Papa esté en la presencia de Dios ya desde ahora. Claro que sí. No, yo creo que algo muy, muy especial es eso, ¿no? Francisco siempre quiso mostrarse él como aquel cercano, aquel igual, que aunque siempre quería mostrarse, pero sabemos, no era igual, no porque era mejor o peor, no, sino igual por la responsabilidad que tenía y por la persona, ¿no? Que fue Francisco tan especial, querido y admirado por todos, diría yo. Bueno, por algunos, como no somos cadenita de oro, como dicen, ¿no? Pero Ajá. qué interesante, qué especial. Y como tú dices, morir en las octavas de Pascua, eso ha sido muy, muy especial también. Sí, fíjate, Aquiles. Hay una cosa que a mí me llama la atención porque yo lo siento en mi corazón y también lo he compartido con otras personas. Francisco no es solamente el Papa que ha muerto. O sea, nosotros sentimos, mucha gente siente, yo creo, que se ha muerto alguien cercano, Sí, alguien que tenía que ver con nosotros, ¿sí? O sea, no se murió un jefe de Estado lejos, no se murió alguien importante. Es un poco el sentimiento, un poco, yo sí, podría decir, como que alguien entrañable a nosotros, como un miembro de nuestra familia. Sí, 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 yo me atrevería a decirlo. Se murió claro, alguien sí, sí, perdimos a alguien que nos quería bien. así es. Por eso también lo sentimos el agradecimiento, la esperanza, pero también sentimos la tristeza, la misma tristeza que sentimos todos cuando perdemos un ser querido. Claro. Y eso habla de la cercanía de Francisco, de su capacidad de hablarle al corazón de la gente sentirse identificada con él, sí. Ujú. No, es difícil. Y aquí, bueno, yo creo que a todos los sacerdotes no nos preguntan mucho porque creen que uno lo sabe todo de esto, ¿no? Pero no, bueno, la gente va viendo también, ¿no? Pero yo creo que una cosa interesante es eso, Raúl. O sea, ¿por qué tú crees que a Francisco se le sentía siempre como tan cercano, tan humano, tan especial e identificado con nuestra propia vida, con nuestra propia iglesia, con nuestra propia persona? O sea, de Raúl, no sé si te van a nombrar papa después a ti, pero bueno, de Francisco se habla en la iglesia como aquel que está presente, no solamente a nivel espiritual, sino aquel que nos pertenece también, que nos entiende, que está ahí con nosotros. Esto fue algo muy, muy especial que Francisco también provocó entre la iglesia y creo que creo sin equivocarme, ¿no? En toda la iglesia. Sí. Yo creo que el Papa tenía la capacidad de hablarle a la vida de la gente. Si nosotros leemos los evangelios, es lo mismo que pasaba con Jesús. O sea, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, Sí, Jesús no hablaba del reino de Dios en discursos abstractos, hablaba del reino de Dios como una mujer que pierde una moneda, como un sembrador que le empiezan a crecer mala hierba en su campo y no sabe de dónde viene esa mala hierba, como un papá que se le fue el hijo.
tú ves, tenía la capacidad de descubrir a Dios actuando en la realidad. ¿Sí? Ya. Esto es algo que es propio de la espiritualidad ignaciana, pero Ujú. yo diría que también un patrimonio de toda la iglesia, de la fe cristiana, descubrir que Dios no es algo abstracto, lejos, distante de nuestra vida, sino que Dios está presente en nuestra vida y nosotros podemos descubrir esa presencia de Dios en nuestra vida. Entonces Francisco cuando hablaba así, hablaba de ese Dios cercano. Y como él sentía a Dios cercano, él también hacía el esfuerzo y hizo un gran esfuerzo durante todo su ministerio por acercarse a la gente, por Sí. acercar ese ministerio de obispo de Roma a la gente, desde el primer instante de que salió al balcón de la Basílica de San Pedro. O sea, ese primer gesto de decir, antes de yo darle la bendición, yo les voy a pedir que ustedes recen por mí y que Ujú. ustedes recen para que Dios me bendiga. Eso fue increíble, pero eso es lo que hace un cura en su parroquia muchas veces cuando se encuentra a una viejita de fe o a un hombre o a una mujer de fe que le dice, dame la bendición, Claro. reza por mí. Y eso Francisco lo hizo muchísimos gestos a lo largo de todo su pontificado Sí. y también decisiones, la misma decisión de vivir en medio de trabajadores del Vaticano, ¿sí? De no Sí. vivir aislado. Fue realmente un ministerio que se acercó a la gente. Eh, Con su famosa frase también de que nosotros, bueno, como sacerdotes, los obispos, tenemos que oler a nuestras ovejas también. ujú, ujú, Desde esa forma, ¿no? De uno estar siempre cercano, siempre a la disponibilidad. ujú, Raúl, y ante todo esto, entonces, ¿cuál es el proceso ahora a seguir, ¿no? Para la elección del nuevo Papa. ujú. Bueno, como ya te había dicho, este sábado será el funeral del Papa Francisco y el entierro inmediatamente después del sábado. Y a partir del sábado hay 9 días de oración por el Papa, donde se van a celebrar distintas misas, cada día una misa especial en Roma y en todo el mundo se van a seguir celebrando misas. Sí, Eso se llama precisamente los 9 días, sí, una costumbre que también hay en muchos pueblos. Yo recuerdo que en Dominicana se claro. celebraba el noveno día, pero bueno, Por aquí va a ser durante supuesto, por estos nueve. supuesto. Después que se celebren estos 9 días, los cardenales, que ya van a tener tiempo de haber llegado a Roma, se van a encontrar en distintos momentos, ¿sí? Se van a encontrar todos y van a discutir sobre la situación actual de la iglesia y sobre el perfil del papa que ellos creen que la iglesia necesita en este momento. Y después que ocurran esas reuniones de los cardenales es cuando se va a entrar al cónclave. Muchos están diciendo, aunque no hay una fecha todavía para empezar el cónclave, que es la reunión propia de los cardenales dentro de la Capilla Sixtina para elegir al Papa, pero muchos están diciendo que quizás en la primera o la segunda semana de mayo, eh, estamos hablando quizás a partir del lunes 5 de mayo, es que Sí, empieza el cónclave. O sea, falta todavía una semana, 15 días, y entonces ahí se elegirá al Papa. Y cuando el Papa sea elegido, bueno, se hace público en lo que ya conocemos que sale a dar la bendición en el balcón sí. de San Pedro. Ok, perfecto. Bueno, este, después de eso, Raúl, de estas reuniones, nosotros, bueno, terminamos de ver ahora una película muy interesante, Cónclave, que ha sido un boom, ¿no? En todas partes. Y ahí que hay muchas cosas, que esa película la muestra tal cual son y que así que tú podrías hablar un poquito de esa realidad, o sea, porque como decíamos ahorita, el Papa Francisco no se mostró solamente como un jefe de Estado, que lo es, o como un hombre, sino como tan humano, pero en realidad es un jefe de Estado, ¿no? Y hay situaciones en las que, bueno, políticamente estas cosas se deben de tratar también. Entonces, hay muchas personas que tienen la idea de que no, que el Papa es solamente a nivel espiritual, de que el Papa es aquel que solamente está para las cosas de Dios, como dice mucha gente, ¿no? Y de la iglesia. Pero el Papa es un presidente, por decirlo así, ¿no?
es un Ujú, jefe de ujú. Estado. Entonces, estas cosas Sí, hay que tenerlas también presentes, no es nada más el hombre espiritual y el hombre de Dios, ¿no? sí. Bueno, a todos los que han visto la película Cónclave, yo les recomiendo que lean el libro Cónclave de Robert Ya, Hardy, el autor que escribió la película, que el sí, libro está evidentemente mucho mejor que la película. Yo también vi la película y y leí el libro. ya, Eh, sí. A ver, yo no sé lo que pasa dentro del cónclave, nadie sabe lo que pasa dentro del cónclave, solo claro, saben los cardenales que entran al cónclave. Y hay un voto de los cardenales de secreto, o sea, que no pueden revelar lo que pasa dentro del cónclave. Pero, por ejemplo, el mismo Papa Francisco, en alguna entrevista, en algún libro, él ha contado algunas cosas del cónclave que lo eligió a él. ya, Y evidentemente no todo eran cantos de ángeles en ese cónclave. claro. Él contó, por ejemplo, que había un grupo que no quería que el Papa Francisco fuera elegido Papa. Y empezó a propagar el rumor de que el Papa Francisco se estaba muriendo, que el Papa Francisco le faltaba un pulmón entero. Y entonces vinieron a él un grupo de personas, un grupo de cardenales, y le preguntaron si era verdad que a él le faltaba un pulmón y si él se estaba muriendo porque tenía muy mala salud. Y Francisco les explicó que no, que él cuando joven había tenido una operación, que le habían extirpado una parte del pulmón, pero que eso había sido cuando era prácticamente adolescente y después Claro, había vivido 60 años sin ese pulmón y se sentía muy bien. claro, claro, Y claro, entonces a partir de ahí como que se derrumbó sí, el plan para que Francisco no fuera elegido ya, papa. O sea, eso nos abre una rendija para darnos cuenta que evidentemente en el cónclave hay posturas distintas de claro, distintos cardenales y cada cardenal intentará escuchar en conciencia la voz de Dios, pensará que su postura es la postura que Dios está pidiendo, el perfil que Dios está pidiendo de un nuevo papa para este momento de la iglesia. Y bueno, tendrán que entre las conversaciones y la votación ver cuál es la persona ya. eh, Precisa- ganadora, porque hay que decir, es no, una claro. votación, donde el que tiene 2/3 es el que sale elegido papa. Exactamente, Ujú. ¿no? Y además tener eso pendiente, o sea, esto es una realidad estatal también, por decirlo así. Da un poquito como de, incluso como de incomodidad de uno hablar de estas cosas, pero es real, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es nada más un hombre bueno, espiritual, como yo decía ahorita, sino que es alguien que la iglesia o la jerarquía de la iglesia, los cardenales buscan porque saben que es el que más conviene quizás sea por el momento que se está viviendo, pero asumir que el espíritu también tiene mucho que ver en esto, en este sentido, ¿no? Y precisamente por ahí es que te quiero también preguntar, ya, tú has hablado, por supuesto, de todo lo que parte para ti, lo que el Papa ha aportado, ¿no? A la iglesia, pero específicamente hay algo que tú puedes decir, mira, esto fue lo principal para mí, o sea, si partimos siempre desde ti, esto fue lo principal que el Papa Francisco aportó a la iglesia. Si te tocara decir eso, ¿qué sería? A ver, esto es una pregunta bien difícil, Ya, porque el ministerio del Papa Francisco ha sido muy rico, muy ya, rico. Eh, Y evidentemente hay muchas cosas que el Papa Francisco ha impulsado. Está evidentemente la sinodalidad, que es este esfuerzo por hacer de una iglesia todavía donde todos nos sintamos responsables de la iglesia y donde todos podamos participar de las decisiones más importantes de la sí, iglesia. Y cuando digo todos, quiere decir todos, todos. En una parroquia, en una diócesis, en una conferencia episcopal, hasta a nivel de la iglesia universal. O sea. claro, No puede ser que la ley en una parroquia sea lo que usted diga, padre. O sea, esa es la claro, negación del principio de sinodalidad y del principio de que todos formamos parte del pueblo de Dios. sí, No puede ser que en una diócesis el obispo quiera crear un plan pastoral y no consulte al pueblo. O sea, el pueblo no se ve involucrado. Eh, no, la iglesia no es un regimiento militar, la iglesia no es una pirámide, la iglesia es precisamente el pueblo de Dios en camino, un pueblo de Dios ungido ujú, por el Espíritu Santo.
¿sí? Y es difícil asumir este nuevo paradigma porque es más complicado, es más trabajoso. Claro, Significa crear procedimientos de diálogo en la iglesia, crear procedimientos de oración, de discernimiento, una palabra que Francisco usaba tanto y que es tan difícil de llevar a la realidad, porque significa exponernos a lo que el Espíritu nos está diciendo y ser capaz de escuchar a los otros y cuando descubrimos que la idea del otro o que lo que el otro expresa está en mayor sintonía con el espíritu, ser capaz de abandonar nuestras propias ideas, lo cual es dificilísimo, sobre todo a los curas. claro que sí, claro que sí. Después, este sería como una gran dirección, la dirección de la sinodalidad. Y después está otra gran dirección que es la dirección de la fraternidad universal. En un mundo dividido por guerra, dividido por grandes bloques, grandes desigualdades, Francisco apostó por la fraternidad universal. Y ahí su encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿sí? Y por eso su insistencia de, por ejemplo, la atención a los migrantes, a los migrantes. Los migrantes están en el corazón del Papa Francisco. De hecho, Sí, el Papa claro. Francisco ha pedido no, o sea, el Papa Francisco hizo que en el corazón de la Plaza de San Pedro Ujú. se ubicara una escultura gigantesca de una barca llena de migrantes. Exacto. Y en esa barca hay representantes de todo el mundo, de todas las razas, ¿sí? De todas las confesiones cristianas, de todas las confesiones religiosas. Hay musulmanes, cristianos, budistas, hinduistas. Sí. Y en medio de esa barca solo se descubren Ujú. dos alas, como si hubiera un ángel escondido dentro de esa barca. Y eso se refiere a un versículo de la carta a los Hebreos, donde dice, sean hospitalarios los unos con los otros, porque muchos de ustedes sin saberlos acogieron ángeles. Entonces la escultura se llama ángeles desconocidos. O sea que cuando nosotros acogemos al migrante, estamos acogiendo ángeles enviados de Dios. Claro. Y algo lindísimo es que dentro de esa barca, en un costado imperceptible de la barca, está José con su cajón de carpintero y María con el niño en brazos. O sea, Claro. José, María y Jesús también son migrantes. Que Y también. acogiendo a ellos, acogemos al mismo Señor. Por Ujú. ejemplo, esa es la otra gran línea del pontificado del Papa Francisco. O sea, la fraternidad universal y tocar las heridas de este mundo, de la Sí. guerra, de los migrantes, de los empobrecidos. Eh, pero si tú me preguntas algo, ¿qué es lo que une todo eso? ¿Qué es lo que une todo eso? Yo te dijera, y eso evidentemente no es solamente el Papa Francisco, de todos los papas, pero con Francisco lo vemos con mucha fuerza. Y es, mira, en la iglesia hay una sola cosa absoluta, importante, el Evangelio de Jesucristo. Y Sí. todo lo demás en la iglesia es adorno, es decoración, es decoración. Vamos a centrar la mirada en eso que es lo más importante, vamos a relativizar todo lo demás, vamos a, usando una expresión de la espiritualidad ignaciana, vamos a usarlo o no con indiferencia si nos ayuda o no nos ayuda. Ok. Lo que decimos los jesuitas, el tanto cuanto. Exacto. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.
Bueno, Y Raúl, y ya un poquito por la recta final, ¿no? De este compartir, el cual de verdad eternamente agradecido, pero no te lo quiero agradecer porque sabes que tenemos otro ya posterior, ¿no? Después, ¿no? vamos a Eh, esperar cuando elija al nuevo papa. exactamente, por supuesto. Raúl, ¿cómo debería ser para ti, ¿no? Personalmente, el nuevo papa? Se habla mucho de un papa conservador o de un papa que siga la misma línea que Francisco, de un papa abierto. ¿Cómo debería ser el nuevo pontífice? Bueno, eso también es una pregunta difícil porque No, claro, claro. Es fuerte, pero sí, bueno. pero mira, en este tiempo de Pascua hay una lectura que, de los Hechos de los Apóstoles, donde se reúnen los líderes religiosos de Israel, Sí, los fariseos y tal, y uno de ellos dice, pero no persigan más a los cristianos, no persigan más a los discípulos, porque nosotros también hemos visto otros que se han autoproclamado Mesías y cómo eso ha caído por su propio peso. Si esto es de Dios, va a seguir adelante y no podemos luchar contra Dios. Si así. no es de Dios, caerá por su propio peso. El Papa Francisco ha impulsado muchos procesos, como yo te estaba hablando. Si es de Dios y nosotros creemos, y yo creo que es de Dios, si yo creo que esto de poner el acento en la periferia del mundo, en las iglesias más pequeñas, más pobres, en atender a los más empobrecidos y en particular el flujo migratorio que se está dando a nivel mundial, de que aquí la iglesia tiene una responsabilidad. Sí, Y también el proceso de la sinodalidad. Si creemos que es de Dios, yo creo que es de Dios, pues evidente, el próximo Papa tendrá que seguir impulsando esto con su propio carisma personal, con sus propios acentos, pero no podrá ignorar este tipo de procesos que hemos visto en la Iglesia Universal. ya. Así que yo rezo también por un papa que pueda seguir con su propio estilo, pero que pueda seguir las líneas fundamentales que ha marcado el Papa Francisco y que fíjate que no es una invención del Papa Francisco, ya estaban desde el Concilio Vaticano Sí, II. O exactamente. sea, el Papa Francisco ha llevado a la práctica el Concilio Vaticano II, porque el Papa Francisco es el primer papa que es verdaderamente hijo del concilio, en el sentido de que antes de él, los papas, ya sea Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I y Benedicto XVI, participaron todos ellos en el concilio. O Ya, sea, son parte del concilio. Francisco es la primera generación de obispo de Roma que ya creció y se formó con las enseñanzas del Vaticano II y le toca simplemente implementar esas enseñanzas. claro. Entonces, yo creo que la Iglesia no puede hacer menos que seguir aplicando las enseñanzas del Vaticano II. Ok, Ese es el camino que Dios ha mostrado a la Iglesia. ya. Por eso yo creo que tenemos que en medio de la incertidumbre asumir el futuro con confianza, con esperanza, ya que estamos en el jubileo de la esperanza. Y Ya, por supuesto, cada quien hace lo que le toca, porque ninguna de estas cosas el Papa las hace desde Roma como si fuera un mago, ¿sí? Cada una de estas cosas, la sinodalidad, la fraternidad, la atención a los empobrecidos, a los migrantes, le toca a cada cristiano en cada iglesia local hacerlo. claro que sí. No, y yo creo que es importante que la gente ya casi despidiendo esto, ¿no? Que la gente se quede también con la idea, ¿no? Con la conciencia, eso mismo, de que el Papa no es que puede decir quiero esto y ya va a ser, o de que yo veo esto que es por aquí y por ahí tiene que ir, sino que tiene que haber también un consenso, ¿no? En el mismo Vaticano, en la Iglesia y en el mundo, porque no todos creemos de la misma manera o vemos las cosas también de la misma forma. Por eso una de las preguntas que anteriormente te hacía era esa forma, ¿no? De cómo está el Vaticano, porque muchos asumieron, quisieron y bueno, amaron al Papa, pero hay otros que no.
Para nuestra América Latina, bueno, ha sido también algo tan especial como en toda la iglesia a nivel general, ¿no? Pero para algunos, el Papa, como decía yo también, no era cadenita de oro y los intereses, ¿no? Tanto dentro como fuera de la iglesia, son diversos también, ¿no? En ese Ujú, sentido, es esa necesidad de la apertura, de ver lo que es mejor, ¿no? Para el mundo, para la propia iglesia y ver la influencia, ¿no? Desde el Papa, desde la Iglesia Católica para el mundo y todos los procesos que vamos viviendo en ese sentido, ¿no? ujú, ujú. Sí, fíjate, es verdad lo que tú dices, o sea, una de las características del papado de Francisco es que quizás con una fuerza que no se veía desde, yo diría, desde hace 50 años en la Iglesia Católica. Ninguno de nosotros, yo no estaba vivo, tú tampoco, cuando el papado de Pablo VI, quizás desde el papado de Pablo VI no se veía una oposición tan fuerte al Papa, ¿sí? Sí, Un sector dentro de la iglesia que, no le, que abiertamente, y cuando te digo un sector, estoy hablando incluso de cardenales dentro de la iglesia, por no claro, hablar de claro. obispos, sacerdotes, de laicos, religiosos que abiertamente dicen yo no estoy de acuerdo con el Papa y yo pienso que esto es incorrecto y yo no voy a seguirlo. ¿Ok? Abiertamente, en estos 13 años de papado, de pontificado, hemos visto esto. Sí, Eh, y yo pienso que, a ver, es un fenómeno complejo, pero también una de las cosas que ha hecho grande a Francisco, que hizo grande a Francisco, es que Francisco ha reconocido muchas veces que se ha equivocado y ha exacto. pedido perdón por sus errores. Y la oposición, no tenemos que tampoco diabolizar la oposición. Por ejemplo, un caso que para mí es un caso paradigmático de lo que significa ser ministro de Jesucristo, ministro del Evangelio, obispo, obispo de Roma, pastor, es el caso Sí, en Chile de la diócesis de Osorno. disculpe. La diócesis de Osorno, el Papa nombró un obispo para esa diócesis en Chile, un obispo que tenía acusaciones de ser encubridor de abusos sexuales. Sí, La diócesis de Osorno, el pueblo de Dios se opuso a ese nombramiento. El pueblo de Dios protestó en la catedral contra ese nombramiento. Y el Papa no le hizo caso al pueblo de Dios. El Papa dijo sí, que esa gente de Osorno eran unos revoltosos, unos revolucionarios, unos desobedientes, ¿sí? Y sí, criticó fuertemente a la diócesis de Osorno por no aceptar al obispo que el Papa le había dado, hasta que el Papa fue a Chile. sí, Cuando el Papa fue a Chile y vio con sus propios ojos lo que ahí pasaba, eh, el Papa decidió nombrar a una comisión independiente que investigara en esa diócesis lo que pasaba. sí, Y esa comisión llegó a la conclusión de que los fieles estaban en la verdad, decían la verdad. que decían Y la el verdad. Papa, no pudiendo regresar a Chile personalmente, mandó a un arzobispo, que era Ujú. digamos, su mano derecha para estos casos, que frente a toda la diócesis en la catedral, se arrodillara, se quitara la casulla y la estola en signo de penitencia y le pidiera perdón al pueblo de Dios Eso fue por lo fuerte. que había sucedido. Sí, 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 O sí. sea, y que haciendo eso, ese arzobispo dijera, es el Papa que está haciendo eso, pidiendo perdón. O sea, y eso hace muy grande a una persona que es capaz de Claro, equivocar y reconocer que ha hecho daño, y seguir adelante. claro. Eh, Yo Entonces, también. eso es solamente un ejemplo, pero para Sí, ver sí, sí. que sí, que hay oposición. Como Jesús tuvo oposición también, es normal, Ujú. parte de la iglesia. No es la primera vez que sucede tampoco, ni la Claro. última. Y Jesús tuvo una oposición dentro de sus mismos discípulos, apóstoles, que eran los más cercanos. Entonces, a veces Exacto. nosotros mismos, bueno, dentro de la misma iglesia, el Vaticano, nosotros mismos desde nuestras vidas cotidianas también, a veces queremos vivir como que todo sea tranquilo, color de rosa y no. Es la realidad. El mismo Jesús, siendo él Dios mismo, las tuvo, ¿no? Toda esta cuestión. Raúl, ya tenemos Ujú. que ir despidiéndonos. Tú tienes ya también otros compromisos. Tenemos, ¿cuántas horas? Son 6 horas de diferencia, ¿no? Entonces, imagínate tú. ¿Qué mensaje tú podrías dar, ¿no? A la iglesia en general, Raúl?
claro, América Latina, ¿no? De manera especial, pero a la iglesia en general, ante lo que se avecina, ¿no? Por la elección de un nuevo papa. Ya tú has dicho varias cosas importantes, interesantes, pero que esta sea como la primera parte de tu segunda parte que va a ser ya cuando tengamos un nuevo papa. Yo creo que la iglesia en general lo que podemos hacer es rezar individualmente en nuestras familias, en nuestras comunidades, rezar para que los cardenales elijan a un sucesor del Papa Francisco que sea lo que la iglesia necesita en este momento y para que los cardenales se dejen guiar también por el Espíritu Santo, que su propio amor, querer e interés, como decía Ignacio, no sea lo que prevalezca, sino la necesidad del pueblo de Dios. Eso en primer lugar. Pero en Cuba y creo que en Dominicana también hay un dicho que dice a Dios rogando y con el mazo Con el dando. mazo dando, claro. O sea, nosotros tenemos que rezar, pero también tenemos que a nivel de nuestras parroquias, de nuestras capillas, de nuestras comunidades, seguir adelante y seguir impulsando la evangelización como nos enseñó el Papa Francisco, poniendo el énfasis en eso, en los más pobres, en los migrantes, en la gente más necesitada y seguir impulsando la corresponsabilidad en la iglesia, sentirnos todos partes, miembros de la iglesia, miembros que ninguno sobra y que ninguno es prescindible y que todos tenemos algo que aportar y por lo tanto tenemos el deber y el derecho de ser escuchados en esta gran familia de Dios que es la iglesia. Y eso solo se va a lograr si lo hacemos juntos. Si lo hace el Papa solamente en Roma, yo creo que esa es la mejor manera de recordar a Francisco y de agradecer a Dios por sus 12 años de ministerio. Sí, es la mejor manera. Bueno, Raúl, no sabes lo importante que es esto para nosotros, ¿no? Tener tu opinión, tú allá, como decía al principio, en el ojo del huracán y ante tantas emociones, ¿no? Tantas cosas, vivir un cónclave, aunque no dentro, ¿no? Pero sí como expectante, ¿no? Es algo sumamente emocionante. Y sobre Esperemos todo, que no explote ninguna bomba como en la película. esperemos que no, y que no sea tampoco nada, bueno, como algunas cosas, ¿no? Pero ojalá que sí, que podamos tener, bueno, ya pronto, la elección de un papa acorde a lo que nuestra iglesia necesita, como tú decías, que el mundo necesita, ¿no? Por la influencia tan importante, tan especial de lo que es un papa, ¿no? En el mundo. Y bueno, que Dios a ti te siga también acompañando y bendiciendo en todo este proceso, ¿no? De tu formación, más formación todavía, y que te tengamos también por aquí, ¿eh? Sabes que ya eres una de las estrellas, vaya, de Radio Marién. No, Y tienes que muchas venir. gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Claro, Y claro. por Gracias supuesto, a ti. estoy a su Dale mucho disposición. saludo ahí a los compañeros también jesuitas, a los sacerdotes dominicanos que están de las diferentes diócesis ahí en el Pío. Yo estuve por ahí hace ya, bueno, 11 años más o menos por ahí. Tengo que renovar esa visita, ¿verdad? Y Bienvenido. entonces nada, Raúl, de verdad, muchísimas gracias y ojalá, ¿no? Que ya que vamos pronto nuevamente a retomar esto, que sea con buenas noticias, con nuevos aires, por supuesto, y que sean para bien de nuestra iglesia y del mundo. Que así sea, que así sea. Bueno, que Dios te Un fuerte bendiga, abrazo, Raúl. hermano. Un fuerte abrazo, ¿eh? Y Amén. nos vemos Saludos a pronto todos nuevamente los por aquí. oyentes de María. Ok. Bueno, Chao, chao. amigos, amigas, este ha sido Raúl Anderí. Raúl, ¿tu apellido es Andere o Anderí? Arderí. Ah, ok, Alderí. Entonces, este excelente compañero jesuita allá en Roma nos ha ofrecido estas declaraciones, ¿no? Este compartir tan chévere, tan especial para este su programa, Hablemos de Biblia y Espiritualidad, desde aquí, desde Radio Marién, la educadora de la frontera, y también para la red de radios jesuitas aquí en República Dominicana. Así es que bendiciones para todos ustedes. A Raúl ya le hemos echado muchísima bendición y se la seguiremos echando, y que lo tengamos pronto otra vez también por estas redes, ¿no? Por estas radios.
Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima semana. Bye bye. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye